¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Finestra Cultural, otro episodio más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde cualquier parte del mundo que nos escuchen. Bienvenidos a otro episodio en esta nueva temporada de La Finestra Cultural de la mano de Auténtica Radio, radio que suena a Venezuela desde Barcelona, España. La Finestra Cultural es un espacio dedicado al arte, al crecimiento personal, el cosmos y la expansión de la conciencia. Estaremos para todos ustedes en la dirección general nuestro queridísimo Michele Gatto desde Barcelona, España. Carlos Alfonso desde Barcelona, Venezuela. En los controles hoy nos acompaña el dúo dinámico Chía y Bambú. En la producción y conducción, esta servidora Solángel Borrero. Les recuerdo a todos nuestros oyentes finestreros auténticos, seguirnos a través de @auténtica_radio y @lafinestracultural. Hoy tenemos un episodio dedicado a los cuentos. Cuentos para sanar cerebro, alma y corazón. Y para hablar de los cuentos tenemos, por supuesto, a una invitada especialista en cuentos y en muchísimas más ramas del arte, porque es una artista integral, polifacética y bueno, a esta invitada que conoceremos en el próximo segmento, lo que habría que preguntarle es qué no hace, porque ella todo lo hace, todo lo crea, todo lo construye y es una maga en su totalidad. Tendremos en nuestro próximo segmento a Isabela Méndez Hermini, actriz, cantante, narradora oral, risoterapeuta, venezolana, con 19 años de haber vivido en Barcelona y ahora en Málaga, en la Costa del Sol, dedicada al arte de narrar historias, pero antes de dedicarse al arte de narrar historias, Isabela, en su país natal, fue una artista reconocida, ganadora de premios de teatro, de protagonista de novelas de televisión, y luego al pasar los años se ha dedicado al arte de narrar historias, contando cuentos para adultos y para niños en toda la península. Ha recorrido diversos festivales reconocidos, llevando el nombre de nuestro país muy, muy, muy en alto. Incluso en Barcelona, la tierra que ahora recibe a nuestra radio y desde donde emitimos señal, también contando historias en catalán, en la Cataluña profunda. Y con todo este orgullo que yo hago esta presentación, pues Isabela forma parte de los narradores orales más reconocidos de toda la península. Actualmente es la narradora oficial del Museo Interactivo de la Música de Málaga para familias todos los fines de semana. Y el episodio que vamos a tener hoy con ella como invitada especial se lo dedicaremos a todos los beneficios, a el proceso, a la potencia y al poder sanador que tienen los cuentos, tanto para niños como para adultos en todas las áreas. Así que a prepararse un tecito, una bebida bien fresquita, donde quiera que se encuentren, a concentrarse muy bien porque es un episodio sanador, lleno de puro contenido para crecer, para expandir el alma y el conocimiento y la conciencia. Comenzamos a conversar y a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Isabela Méndez Hermini, actriz, cantante, narradora oral, risoterapeuta, como se los comenté al principio del programa. Y Isabela, bienvenida. Queríamos darte las gracias por tener el placer de tenerte en La Finestra Cultural. Gracias a vosotros, gracias a ustedes. Estoy súper contenta de estar en vuestro programa. Me encanta, ya sabes que soy fan de La Finestra. Les comentaba a los finestreros auténticos, a los auténticos finestreros, al principio del segmento,
acerca de tu recorrido y trayectoria artística. Hace tantos años que dejaste tu país, que pasaste también por Cataluña y que ahora resides en la Costa del Sol. Esa trayectoria en el mundo de la televisión y de la televisión venezolana y de las tablas, además de teatro. Y de pronto, al pasar de los años, ¿te imaginaste alguna vez que estarías en el mundo de los cuentos, de la narración oral? Nunca, ni remotamente, no lo proyecté jamás. De hecho, la narración oral de alguna manera estaba poco tomada en cuenta por mí, porque como estaba desde muy jovencita, desde los 16 años haciendo teatro y televisión, digamos que la narración oral lamentablemente no está tan valorada como debería ser, ¿no? Un poco como pasa a veces con los payasos y con los titiriteros, que hacen un trabajo extraordinario. La gente que realmente lo hace con pasión, con entrega y con formación, hace un trabajo maravilloso. Y muchas veces, sin embargo, no se les da como el mismo estatus que se les da a la gente que hace teatro o que hace otro tipo de arte actoral, como puede ser el cine o la televisión. Pero la narración es, para mí, bueno, yo estoy profundamente enamorada. Hace 19 años que descubrí plenamente la narración y cada día me enamoro más. Es una cosa que me tiene fascinada. ¿Cómo llegas al mundo de la narración oral? Llego porque la vida me quiso poner allí. Yo además soy una persona muy creyente. Para mí el ámbito espiritual es importante. Todo lo que tiene que ver con estar conectado con esa fuerza que nos supera completamente y que está por encima de nosotros. Y entonces yo creo que fue literalmente el universo que me llevó a ese punto. Yo había hecho, como dijiste, teatro, cine, televisión, publicidad, musicales. Estudié, después me perfeccioné en técnicas para cine y televisión en Nueva York. Pasé también por Inglaterra y en Cataluña por temas de papeles, estas cosas que nos pasan a los migrantes. Yo recién llegaba de Nueva York, donde pude ser contratada perfectamente porque ahí no hubo problema con el visado. Cuando llegué a Cataluña, en cambio, tuve muchos problemas con el tema de los papeles, y mientras yo conseguía estar regularmente dentro de España, como mi necesidad principal en la vida es hacer arte, es algo que para mí es mi lenguaje cotidiano. Mi madre es pintora, yo crecí entre pinceles y lienzos, y para mí lo normal, lo común, lo orgánico y lo natural es hacer arte y estar siempre dentro del ámbito artístico. Así que como no pude lograr hacer ni televisión ni cine ese primer año por los papeles, no por falta de oportunidades. De hecho, perdí un casting muy grande y muy importante en Cataluña, en la televisión catalana, para el que audicioné, y no pude hacer ese personaje porque no tenía los papeles. Y en el interín, justamente haciendo, por cierto, una participación como locutora en un programa, descubrí los cuentos porque había una chica que estaba allí promocionando una sesión de cuentos. Y mira, para ser franca, Sol, cuando yo empecé a estar como espectadora, escuchando y contemplando y sintiendo a los narradores, mi admiración fue absoluta, porque era ver a una persona sola en el escenario, prácticamente sin ningún artilugio, muchas veces incluso sin un vestuario determinado, sin escenografía, sin luces, haciendo lo que hacíamos desde el principio, es decir, tener un auditorium, una gente con ganas de escuchar, y esa persona allí casi al desnudo, cautivando a la gente con su gesto y con su palabra. Y esto me pareció el arte escénico en su máxima pureza y potencia, porque además la narración, o sea, contar cuentos permite, o por lo menos yo me lo he tomado de ese modo, que dentro de la narración del cuento se puedan enhebrar y se puedan entretejer una cantidad de disciplinas,
como Correcto. el canto a capela o el canto si tienes algún guitarrista o algún tecladista que realmente te acompañe y que pueda ensayar contigo, pero si no, yo canto a capela. Cabe la poesía, que yo también escribo desde muy pequeña, caben los acentos, que es otra cosa que a mí me encanta como actriz, caracterizar, y cabe además el repertorio que yo elija, no el repertorio que me imponga. Y eso Correcto. para mí ha significado como una libertad muy grande y a la vez un compromiso profundo con lo que estoy haciendo, porque sé que cada contenido impacta, tanto a los pequeños como a los adultos. Y yo en ese sentido busco ser siempre muy congruente con lo que siento y lo que digo. Sí, efectivamente hablaremos de hecho acerca del repertorio, del proceso de cómo haces ese paso para la selección de repertorio. Me gustaría que desde tu experiencia, desde ese descubrimiento que has hecho, me comentes por qué consideras que los cuentos tienen este poder para sanar, bueno, el alma, el corazón, nuestro cerebro, y desde tu experiencia nos aportes todo ese conocimiento. Yo creo que es una sanación el puro hecho de expresarnos. Es decir, cuando nosotros como personas sociables nos reunimos a contarnos. Lo que pasa es que no lo estamos haciendo de manera profesional, ni hay necesariamente una preselección de un repertorio determinado, ¿no? Pero el solo hecho de poder expresarnos y de saber que hay alguien que nos escucha y nos ve, ya es sanador. Ahora bien, si tú te llevas eso a un ámbito ya más, digamos, profesional, donde la concurrencia de la gente es masiva, o en todo caso es más numerosa, la sanación se hace porque tú estás invitando a la persona que te escucha a que imagine dentro de su mente lo que tú estás narrando con tu gesto y con tu palabra. Entonces el narrador se expresa, que ya de por sí creo que es un acto sanador, pero además el público entra, es como que yo abriera un gran lienzo a través de la palabra y el público entrara dentro de ese lienzo a pintar conmigo, que en ese sentido es distinto al teatro, porque el teatro te pone, si hablamos de teatro clásico o un teatro convencional, te pone al abasto, te pone a tu merced, digamos, todo un universo que tiene que ver con la escenografía, el vestuario, el maquillaje, los elementos escenográficos, los objetos, y en cambio en este caso, por lo general el narrador o la narradora está desprovista de eso. Entonces la gente tiene que recurrir, porque sí, a su propia base de datos. Y en ese sentido es sanador, y sobre todo creo que hoy más que nunca, porque estamos tan sometidos en lo cotidiano a las pantallas y el poder sanador de los cuentos, de la importancia para nuestro cerebro, para nuestro corazón, para nuestro espíritu en general, el escuchar, el reunirnos a escuchar cuentos. La gente suele pensar que los cuentos son solo para niños, y de hecho se escucha la palabra cuentos y dice, mira, ya esto es algo infantil directamente, o algo familiar, y ya. Lo que no saben estas personas es que no han escuchado los cuentos picantes de Isabela Méndez para adultos. pero retomando lo que veníamos conversando acerca de la importancia, y sobre todo en estos tiempos donde todo es tan automático a través de una pantalla, donde ves a las familias en la calle con sus niños y los llevan al restaurante y lo primero que hacen es darle una tablet para que no hagan mucho ruido, me imagino, ¿no? O para no tener que conversar demasiado entre ellos. ¿Qué piensas tú al respecto? Mira, yo pienso definitivamente que el cuento, así como hablábamos hace un ratito, así como la radio, tienen ese poder seductor de enamorarnos de nuestra propia imaginación y de establecer ese vínculo misterioso con la otra persona, que es un vínculo, desde mi punto de vista y desde mi sentir, mucho más orgánico, porque
¿Sabes qué creo? Yo creo que la tecnología, sin duda, estamos además en este momento hablando a través de la tecnología, es decir, Pantalla. exacto, y facilita muchísimos procesos y agiliza una cantidad de tareas. Ahora bien, los procesos orgánicos de la vida, crear una relación de pareja, hacer una amistad profunda, desarrollar una profesión, estudiar algo, digamos, de manera consistente, siempre pasa por un camino que suele ser no solo largo, sino sinuoso. Tiene distintos ritmos, tiene distintas texturas. En la vida y en las relaciones hay momentos dulces, momentos amargos, momentos ásperos, momentos suaves. Hay momentos donde todo fluye con una enorme rapidez, hay momentos donde los cambios parecen demorarse eternamente, pero en todo caso es un flujo orgánico. Y eso está totalmente peleado con las pantallas y con el hecho de que hoy es que ni siquiera tienes que oprimir el botón. Dios mío, antes uno hacía el mínimo esfuerzo de oprimir el botón. Incluso cuando yo era muchachita, tú tenías que hacer un cierto esfuerzo para girar el disco del teléfono. Eso ya no existe, es que ahora el botón está pintado y tú lo tocas, y pasa todo de manera inmediata. Y es fuerte porque eso lo que hace es que entrena al niño a una impaciencia, bueno, al niño y al adulto. Y al adulto, correcto. Allí, yo la primera, y de pronto digo, hey, un momentico, si no me estoy comunicando, no me están atendiendo, no se está abriendo la pestaña del ordenador o lo que sea, es porque hay un proceso que no está siendo inmediato, pero eso no quiere decir que no va a pasar. Y la vida es un proceso orgánico, entonces yo creo que tanto para los niños como para los adultos, ir a escuchar cuentos es un regalo. Y volviendo a lo que estábamos hablando primero, sana el cerebro, primero porque tú estás haciendo nuevas sinapsis, tus neuronas se están conectando de otro modo. Segundo, porque tú estás utilizando tu propia base de datos, tus recuerdos, tus memorias sensoriales, emocionales, para poder construir ese lienzo que se va haciendo sobre la marcha. Tercero, porque tú estás respirando al unísono con una comunidad y hoy en día eso se ve cada vez menos porque estamos muy aislados detrás de la pantalla. Si es que, bueno, lo acabas de decir, incluso la gente en las mesas se aísla, no se ven los unos a los otros porque cada quien está en su pantalla. Y el cuento te convoca y te invita a que tú en ese momento entres en comunión con la gente que está allí. Es decir, tú estás estableciendo un vínculo, aunque te hables o no después con esa persona, pero sucede que muchas veces se genera el vínculo real y esa gente se conoce y empieza a haber como una memoria colectiva alrededor de ese tipo de narración. Por otra parte, tú te vas más rico, más enriquecido de la sesión. Y más rico. Y más rico y más sabroso. Más y más feliz, más rico y más feliz. Rico y más feliz, más sabroso. Sí, ¿por qué? Porque tú acabas de consumir un contenido, pero tú no has sido consumidor o consumidora pasiva. Además, también depende un poco del narrador o la narradora. Yo en mi caso, y en la mayoría de los casos de los narradores que más me gustan, son narradores que te involucran, pero no te involucran porque vienen a meterte el dedo en el ojo o a darte en el hombro y a decirte que participes de modo un poco agresivo. No, es una manera de invitarte. Si tú quieres, te montas en la ola y si no, te quedas desde la arena viendo cómo baila el mar. Pero en todo caso, estás abrazado por la energía grupal y para mí eso es sanador. Por otra parte, en mi caso, yo soy súper cuidadosa con el tipo de repertorio que elijo. Te lo iba a preguntar. Y busco que sea de hecho yo tengo algún poema que habla de que a alguna gente le gusta comer espinas, que yo prefiero comer flores. Y a mí me dicen come flor. Mira, yo prefiero 1000 veces que me digan come flor. La importancia del repertorio, Isabela, por lo menos en tu caso, la selección del repertorio, ¿qué tan importante es para ti como artista, como narradora, lo que vas a interpretar?
e incluso como actriz también. La Sí. importancia que tiene eso emocionalmente, bueno, en tu cuerpo, en tu mente, en todo tu esencia, en tu psicología, lo que vas a interpretar, ya sea a través de la actuación o a través de los cuentos, y de quienes te escuchan también. Sí, ahí hay dos puntos importantes, como estás mencionando. Como actriz, de hecho, yo he tenido un poco como esa pelea en ciertos puntos de mi carrera sobre qué está pasando con mi psique, con mis emociones y con mi cuerpo al encarnar determinados personajes. Y a estas alturas debo decir que probablemente la gente de mi gremio, mis amados y amadas, amigos actores, no estarán del todo de acuerdo conmigo, muy probablemente, pero yo sí creo que la constante repetición de ciertos patrones emocionales y verbales hacen mella en tu psique y en tu cuerpo. Hoy en día lo veo con mucha claridad. Entonces yo tengo un extremo cuidado, por lo menos en este punto de mi carrera, en el tipo de contenidos a los que yo decido prestarles mi piel, mi psique, mis emociones, porque sí creo que eso tiene un impacto a la larga y que muchas veces los actores, y lo digo porque yo lo hice como actriz, nos da un poco igual lo que pase con el destino de nuestra humanidad, siempre y cuando podamos darle en cuerpo y alma y con toda la pasión nuestra entidad a un personaje. Y yo lo he vivido y francamente me he sacrificado en momentos por darle vida a un personaje. No lo haría ahora, creo que en este momento no lo haría. ¿Por qué? Porque para mí tiene más importancia estar yo sana y entera a nivel psicológico. Pero, sí. Con respecto al repertorio como narradora, yo busco siempre un repertorio que sea más bien luminoso, porque creo que el mundo ya está bastante lleno de noticias negativas y muchas veces la realidad fácilmente nos lleva en esa dirección si no nos enfocamos de manera consciente. Y por eso busco yo que el repertorio que elijo sea un repertorio amoroso, hay ternura, hay sensibilidad, a veces hay crítica, sin duda que la hay también, pero siempre es una crítica que busca ser constructiva y un tipo de humor. Yo soy devota del humor, creo que a través del humor se pueden decir las verdades más importantes y se puede ser crítico también. Sí. Es un tipo de humor también bastante amoroso, bastante gentil, y lo hago así tanto para adultos como para niños, porque me gusta hacer esa oportunidad donde la persona viene y se va con el corazón lleno de amor, de risa, y quizás sí, puede haber algún toque crítico, puede haber algún momento incluso de nostalgia o de tristeza profunda, pero no es en lo que yo me enfoco ni a lo que le doy la prioridad. Yo busco que la gente se vaya de ahí enaltecida, que se sienta feliz de ser persona y de poder reunirnos alrededor del fuego de la palabra, porque para mí, al fin y al cabo, convocar a la gente alrededor de la palabra es convocarla a través del fuego de nuestro como la corazón. Antigüedad. Sí, es nuestro corazón expresándose. Y por eso creo que es tan sanador. Yo tengo la certeza de que es sanador. Y los niños, por ejemplo, que vienen al Museo Interactivo de Música de Málaga, donde tengo la dicha, el placer de estar currando ahora cada fin de semana, yo pongo como regla principal que los padres apaguen el móvil. Y los padres también se entregan al momento y damos como ese margen, ese paréntesis o esa ventana en el tiempo para volver a ser personas y prescindir de la tecnología externa y utilizar la interna. Oye, porque por mucha inteligencia artificial que surja, ninguna inteligencia externa puede ser más importante que relacionarnos con lo que sentimos y con lo que pensamos. Y el cuento te invita a eso. Entonces yo creo fehacientemente en que lo necesitamos y que debería ser prácticamente obligatorio, porque no podemos dejar de imaginar. Si dejamos de imaginar, estamos a merced de la locura. Tenemos que conectar con nuestro imaginario, tenemos que crear espacios donde
donde lo que haya sea el puro placer de reír y de comunicarnos. Y yo además hago, en el museo me he tomado la licencia en la mayoría de las funciones para que la gente llegue, y sobre todo porque hay niños mezclados de muchas edades, hay desde niños de pecho hasta niños de 9 años, y es complejo complacer un público tan variado porque son contenidos muy distintos los que reclaman. Y para hacer que lleguen y entremos todos como en esa comunión, yo hago un pequeño sketch o una parte más bien reducida de toda la hora de risoterapia. Porque haces una fusión. Sí, hago una fusión, es una manera de hacer que la gente entre en confianza. La risa, que yo hablaría horas de la risa también, la risa tiene ese poder de hacer que la desconfianza desaparezca. Es muy difícil que si alguien te ofrece una sonrisa o una risa, la desconfianza no se vaya. Hay como un acto de amorosa gentileza en reír y en sonreír con el otro, además es contagioso. De entrega. Y, sí, baja las barreras, baja las defensas, y nos hace además relajarnos a todo nivel. A nivel mental es como hacer un mindfulness, porque tú no puedes carcajearte y pensar a la vez. Así. Y luego a nivel físico te relaja completamente. ¿Qué es de lo más grande que te ha regalado la narración oral? Ay, Dios, el oficio. Me ha regalado un oficio del que estoy enamorada. Y ahí en ese oficio entra estar presente, entra la capacidad de improvisar, porque yo hice y he hecho mucho teatro, he hecho cine y televisión, pero el callo, la expertise de improvisar y de utilizar lo que está pasando en el instante, me la dio fue la narración, no el teatro. El teatro me dio muchas herramientas y me dio la disciplina y la búsqueda permanente, no de la perfección, que esto no es humano, pero sí de la excelencia. Eso me lo dio el teatro. Ahora, de ahí en adelante, las herramientas que la narración me ha regalado han sido enormes. Luego, la posibilidad de tener al público allí cerquita y hablarle a los ojos, porque como actriz, por lo general, se crea esta cuarta pared donde tú, por oficio, ignoras a la gente. Correcto. Porque estás recreando, estás haciendo la convención de que tú estás en un espacio y no estás siendo observado. Pero en cambio en el cuento sí puede haber esa cuarta pared por momentos, pero por lo general el cuento cuenta con los ojos directamente y el narrador ve al público a sus ojos. Derrumbas en mi caso yo lo veo de un modo bastante cubista, pero esa es otra historia. En todo caso lo tengo ahí cerca y siento su aliento. Y mira, sentir el aliento del público quizás es el segundo regalo más fuerte después de el mismo oficio. Vamos a escuchar algo de música y luego regresamos con el próximo episodio, que sería el episodio, escúchame, me miraron los operadores extraños y entonces me desconcentré. En el próximo segmento vamos a seguir comentando acerca de la actividad de la narración en el Museo Interactivo de la Música, la programación que hay por todo el mes de diciembre para las familias. Y luego tocaremos otro tema interesante, pero bueno, ese ya será otro programa, así que yo invito a que sigan a Isabela Méndez Hermini en su Instagram, @Isabela Méndez Hermini, porque Isabela Méndez Hermini, actriz, cantante, narradora oral y risoterapeuta, además que también es ilustradora y artista plástico, Isabela realiza todas estas actividades y creaciones con un 90% de discapacidad visual. Así que si ustedes quieren conocer acerca de este mensaje sensibilizador y de cómo Isabela muestra todo este trabajo que realiza con baja visión, pues pueden tener toda la información en su Instagram y también en sus redes sociales en general. Estamos de vuelta, amigos, en la Finestra Cultural a través de Auténtica Radio, radio que suena a Venezuela, con nuestra invitada de hoy, hablando del poder sanador de los cuentos para el cerebro, para el alma, para el corazón. Y hemos tenido un programa precioso de
de conocimiento. Además, siempre que tenemos a Isabela como invitada en la Finestra Cultural, nos queda esa sensación de esperanza con el mundo. Volvemos a creer en el mundo, en la humanidad, en las ganas de escuchar al otro, del poder de la palabra. Y siempre quedamos con esa sensación de bienestar cada vez que conversamos con Isabela en esta ventanita. En realidad, creo que los adultos necesitamos más los cuentos. Isabela, ¿qué piensas tú al respecto? Sí, yo creo que en un sentido los necesitamos más. Los niños, para entender que perdón. Tranquila. Las cosas no son automáticas ni son inmediatas siempre, ¿no? Y el cuento te invita a precisamente ser mucho más orgánico. Y los adultos, porque solemos estar tan estresados y solemos estar con la cabeza tan pendiente de tantas cosas y tan llena de noticias malas, que oye, es como un spa para el cerebro y para el corazón ir a escuchar cuentos. Y yo creo que es una palabra que está un poco cuestionada, pero a mí me gusta. Yo creo que nos empodera, yo creo que nos devuelve el poder, nos devuelve la potencia que tenemos como seres creadores. Tú puedes hacer la diferencia, sobre todo para las personas que no están tan acostumbradas, y para ponerlas un poco en contexto antes de finalizar, la diferencia del narrador de cuentos que utiliza el libro en mano leyendo, y la diferencia del narrador que interpreta, cuenta sin tener la referencia del libro. ¿Esto es algún estilo particular? O bueno, yo te lo pregunto con todo el desconocimiento del mundo. Entonces, para que me lo aclares y se lo informes a los oyentes. Sí, es verdad. Hay mucha gente que no está familiarizada con el formato, por eso te invito a que vengas al Museo Interactivo de Música de Málaga y te empapes del formato. Que te empapes del formato sin el libro en la mano. Sí. A ver, primero voy a hacer una diferencia y también voy a hacer una semejanza entre el monólogo y el cuento. El cuento tiene un formato igual al del monólogo, es unipersonal. Vale. Pero después tiene una cantidad de condimentos que son distintos al monólogo, aunque puede funcionar exactamente como funciona el monólogo cómico. La diferencia entre el oficio del narrador y la persona que lee es que el narrador ha estudiado, ha visto, ha leído el contenido y ha formulado, cada quien con su método, pero en principio ha formulado como una especie de esqueleto, vale, que tú vas a ir cubriendo de carne, que sería la manera que tú tienes de narrar esa osamenta, digamos, literaria. Sí. Pero tú no tienes el libro en la mano. Tú ya lo has hecho tuyo, tú has digerido ese contenido, tú lo has hecho piel, y entonces en esa medida lo narras, y lo narras desde tu propia voz narrativa. Correcto. Se empapa de ti, y por eso cada cuento además sale tan diferente al narrarlo un narrador u otro. Y en ese sentido se me fue la olla. Hablando de la diferencia del que tiene el libro en mano y quien memoriza como si fuera una especie de monólogo, haciendo la comparación. Ajá, gracias por decirlo de la memoria. Luego el cuento, en principio, salvo que estés haciendo un cuento en verso, el cuento no lo memorizas. Y es como casi una regla. No memorizas el cuento, porque si lo memorizas, lo cristalizas, y el cuento debe ser fluido. Tú puedes, depende de la escuela, tú puedes, por ejemplo, tener un inicio memorizado y un final que a veces es necesario que tenga como una cierta cadencia memorizado, o algún tipo de retahíla que va en la mitad. Pero en general tú lo que haces es hacer orgánico ese esqueleto narrativo, para después tú ir precisamente fluyendo, porque además el público te arroja cosas extraordinarias. O sea, a veces el público te da unos datos que tú no habías visto y tú decides que lo vas a incorporar para siempre. Claro, y la experiencia de los niños, además, que te dan una enseñanza enorme. Son increíbles, te dicen unas cosas, dicho en venezolano, te dicen unas vainas. Eso es para comérselos, o sea, es una belleza. Son los más grandes maestros. En el caso de la narración, tu experiencia con los niños, porque además te habías especializado en adultos también.
Pues mira, esa es otra bendición que me ha dado el museo. Yo he trabajado durante 19 años como narradora, y sí que había trabajado muchas veces para niños, pero yo debo decir que lo padecía. Es decir, Sí. yo lo disfrutaba en el momento, pero quedaba hecha un trapo. Y quedaba hecho un trapo porque había ciertos asuntos que no sabía yo gestionar a nivel de energía, pero bueno, afortunadamente le he dado la vuelta y el museo y la dinámica del museo me ha ayudado a que yo pueda hacer eso ya de manera absolutamente fluida, y hoy soy feliz de contar para niños. Y muy atentos a sus redes, porque Isabela constantemente también está visitando Barcelona, tiene una comunidad de seguidores de la narración oral en Barcelona, tiene a su club de fans más grande en Barcelona. Y atentos porque este 2024 va con gira para adultos y también con sesiones para adultos en la Costa del Sol. Isabela, muchísimas gracias por estar de nuevo en la Finestra Cultural. Nos queda mucho por conversar. Tenemos otros episodios pendientes en relación a risoterapia, en relación a cómo derribar barreras y poder visibilizar el tema de la baja visión, hablar con naturalidad de ello, poder sembrar, ¿no? Conciencia, ¿no? En todos estos temas que son tan poco comentados, o quizás no se habla con ello con tanta naturalidad, de ello a todo lo que tiene que enfrentar, ¿no? Y cómo hacer arte con la baja visión. Gracias, Sol, por haberme invitado. Gracias, Miquele. Gracias a todo el equipo técnico. Y deseo desde ya estar muy prontito y poder seguir conversando contigo, Sol, porque es un auténtico placer estar en la Finestra Cultural. Muchas gracias. Ha llegado el momento de despedirnos. Gracias por acompañarnos en este episodio dedicado al crecimiento personal y la expansión de la conciencia. Esperamos que hayas disfrutado de las reflexiones y experiencias que hemos compartido. Queremos inspirarte y motivarte en tu camino de transformación interior. Recuerda que puedes seguirnos en @lafinestracultural y escribir tus comentarios, sugerencias y testimonios. Te invitamos a sintonizarnos de nuevo el próximo miércoles a las 20 horas España y 2 p.m. Venezuela para seguir explorando juntos las infinitas posibilidades que nos ofrece la vida. Naturalmente por Auténtica Radio.